Cuando Elena Córdoba entró a mi despacho aquella mañana de octubre, no venía a pedir consejo, venía a mostrarme una humillación. Llevaba un pañuelo marfil perfectamente atado. ¿Puedo quitármelo en privado, jueza? Sentí. Y cuando lo retiró, vi los cortes rojos, los moretones, y la cabeza completamente rapada. Mi esposo y su madre me hicieron esto anoche, la noche antes de mi defensa doctoral. Me llamo Carmen Delgado, tengo 52 años. Soy jueza de familia en Madrid desde hace 25 años, y pensaba que había visto todas las formas posibles de violencia doméstica. No se trataba solo de un golpe o de una agresión puntual. Lo que habían hecho buscaba dejarla sin voz, sin seguridad y sin la imagen que ella tenía de sí misma. Querían que dejara de sentirse capaz, que dudara de sí misma, y que aceptara una vida mucho más pequeña de la que había construido. Y lo que Elena no sabía en ese momento era que su padre, el general Antonio Córdoba, ya había llamado a mi oficina esa mañana. Su voz había sido firme, controlada, pero yo había escuchado la furia contenida debajo. Jueza Delgado, necesito que ayude a mi hija. Anoche fue víctima de una agresión terrible. Voy a asegurarme de que los responsables enfrenten justicia completa, por la vía que fuera necesaria, sin excepciones. En mis años de carrera, aprendí a reconocer ese tono. No hablaba desde la rabia, sino desde la certeza de alguien acostumbrado a que las cosas se cumplan. Esta es la historia de Elena Córdoba, de cómo pasó 7 años siendo humillada silenciosamente por su esposo y su suegra, de cómo la noche antes de su triunfo académico fue brutalmente rapada para recordarle su lugar, y de cómo su padre, con quien había tenido una relación distante durante años, se convirtió en su mayor aliado y vengador. Lo que ocurrió con Elena no puede explicarse con una sola palabra. Fue el resultado de años de desprecio, control y miedo disfrazados de normalidad. Y también me recordó que en ciertos casos, la justicia solo avanza cuando alguien se niega a mirar hacia otro lado. Pero comencemos desde el principio. Cuando Elena entró a mi oficina esa mañana de octubre, mis asistentes me habían dicho que había una mujer en la sala de espera que necesitaba ver a un juez urgentemente, que parecía estar en crisis, que había mencionado agresión doméstica. La hice pasar inmediatamente. Se sentó frente a mi escritorio con movimientos cuidadosos, como si cada gesto le doliera. El pañuelo de seda estaba perfectamente envuelto alrededor de su cabeza al estilo de un turbante elegante. Llevaba un vestido formal azul marino, zapatos de tacón bajo, maquillaje discreto que no podía ocultar completamente los ojos hinchados de llorar. Sus manos temblaban mientras sostenía un maletín de cuero. Buenos días, comencé suavemente. Me dijeron que necesita ayuda urgente. Sí, jueza. Su voz era educada, controlada. El acento de alguien de buena familia madrileña. Mi nombre es Elena Córdoba Valverde. Tengo 30 años. Soy historiadora. Mañana es mi defensa doctoral. He trabajado 7 años para este momento. Y anoche mi esposo y su madre intentaron destruirme. ¿Cómo? Elena respiró profundo. ¿Puedo mostrarle? Es difícil de explicar con palabras. Por supuesto. Con manos temblorosas, Elena comenzó a deshacer el nudo del pañuelo, y cuando finalmente lo retiró, tuve que usar toda mi experiencia profesional para no reaccionar visiblemente. Su cabeza había sido completamente rapada, no con una máquina profesional, con tijeras. Puedo ver cortes irregulares en el cuero cabelludo, algunos todavía con sangre seca. Había moretones oscuros donde claramente la habían agarrado con fuerza, y en algunos lugares se veían mechones desiguales donde habían arrancado el cabello en lugar de cortarlo. No era solo un corte de cabello, era vandalismo corporal. Dios mío, susurré. ¿Quién le hizo esto? Mi esposo Miguel y su madre Pilar, los dos juntos, me sostuvieron, me raparon, me dijeron que ahora sí sabría mi lugar, que una mujer con la cabeza rapada no puede pararse frente a profesores universitarios, que me vería como una loca, como una enferma, que debería quedarme en casa donde pertenezco. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Pero no voy a dejar que ganen, voy a mi defensa mañana, con este pañuelo, o sin él, porque pasé 7 años de mi vida en ese doctorado, y no van a quitármelo. Me recosté en mi silla, procesando. Elena, necesito que me cuentes todo, desde el principio. ¿Cuánto tiempo llevas casada? 5 años.
Conocí a Miguel hace 7 años. Yo tenía 23, acababa de comenzar mi doctorado. Él tenía 26, trabajaba como mecánico en un taller. Era encantador al principio. Atento, me hacía reír. Mis amigas decían que no era mi tipo, que venía de un mundo diferente, pero yo pensé que el amor superaba las diferencias de clase. ¿Y tu familia? Mi padre es el general Antonio Córdoba, militar de carrera, alto rango. Siempre fue distante, dedicado a su trabajo. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Papá me crió pero nunca supo cómo conectar conmigo. Cuando le dije que iba a casarme con Miguel, un mecánico sin educación universitaria, no lo aprobó. Dijo que Miguel me iba a resentir por mi educación, que hombres así quieren esposas sumisas, no doctoras. Y no le hiciste caso. Pensé que estaba siendo clasista, elitista. Miguel me decía que mi padre solo quería controlarme, que nunca sería suficientemente bueno para él. Me casé con Miguel para demostrar que el amor era más importante que el estatus. Elena se limpió las lágrimas. Los primeros meses fueron buenos, pero luego su madre Pilar se mudó con nosotros. Dijo que su apartamento se estaba renovando, que sería temporal. Eso fue hace 4 años. Nunca se fue. ¿Y cómo cambió todo? Gradualmente. Al principio eran comentarios pequeños. Elena, ¿por qué pasas tanto tiempo en la biblioteca? Tu esposo te necesita en casa. Elena, una buena esposa cocina para su marido. No estudia hasta tarde. Pero Miguel la defendía. Decía que su madre solo se preocupaba por nuestro matrimonio. Cuando empeoró, hace 2 años, mi director de tesis me dijo que mi investigación era excepcional, que iba a publicarse, que podría conseguir una posición como profesora después de la defensa. Llegué a casa emocionado, le conté a Miguel, y él cambió. Dijo: profesora, ¿vas a ser profesora mientras yo soy mecánico? ¿Cómo crees que me hace sentir eso? ¿Y su madre? Pilar fue peor. Dijo: una esposa no debe humillar a su esposo siendo más exitosa que él. Es antinatural, es contra el orden de Dios. Y desde ese momento, comenzaron a sabotear mi trabajo. ¿Cómo? Elena abrió su maletín y sacó fotografías. Estas son fotos de mi estudio, donde guardaba 7 años de investigación, notas, documentos de archivo, traducciones. Todas las fotos mostraban una habitación pequeña con escritorio, estantes de libros, archivadores. Se veía organizado, académico, el espacio de alguien dedicado. Y hace 6 meses, volví de la biblioteca y encontré todo en la basura. Todos mis documentos, mis notas, 7 años de trabajo. Pilar dijo que estaba limpiando, porque la habitación olía viejo, que accidentalmente pensó que eran papeles viejos para tirar. Sentí rabia subir en mi pecho. ¿Y tu esposo? Dijo que su madre había cometido un error honesto, que yo no debería ser tan dramática, que si mi investigación era tan importante, debería haberla guardado mejor. ¿Recuperaste algo? Nada, todo se fue en el camión de basura. Pasé 3 meses reconstruyendo de memoria, yendo de nuevo a archivos, retraduciendo documentos, durmiendo 3 horas por noche, porque mi defensa estaba programada, y no iba a posponerla, no les iba a dar esa satisfacción. Y anoche, Elena cerró los ojos, su voz se quebró al recordar. Anoche era la noche antes de mi defensa, estaba en mi estudio, repasando mi presentación. Miguel entró con su madre, dijeron que necesitábamos hablar. Yo les dije que estaba ocupada, y Miguel dijo: ya no más, se acabó, no vas a esa defensa. ¿Y tú? Les dije que estaban locos, que por supuesto que iba, que había trabajado 7 años para esto. Y Pilar dijo: 7 años desperdiciados, 7 años que debiste pasar siendo buena esposa, 7 años que dedicaste a humillar a mi hijo. ¿Qué pasó después? La voz de Elena era apenas un susurro ahora. Sus manos temblaban visiblemente mientras hablaba. Miguel me agarró, no suave, no como esposo, como guardián de prisión agarrando a prisionera. Sus dedos se clavaron en mis brazos con fuerza. Tengo los moretones todavía. Se levantó las mangas. Ahí estaban, marcas oscuras en forma de dedos en ambos brazos. Me sostuvo en la silla de mi escritorio, la silla donde había pasado 7 años investigando, la silla donde había escrito cada palabra de mi tesis, y me forzó a sentarme ahí mientras su madre hacía lo impensable. Elena cerró los ojos, las lágrimas escapando entre los párpados. Le dije que me soltara. No grité al principio, pensé que era broma de mal gusto. Les dije: Miguel,
suéltame, no es gracioso. Y él respondió, no es gracioso, es necesario. Necesitas recordar quién eres, qué eres. ¿Y Pilar? Pilar salió de la habitación. Pensé que tal vez había entrado en razón, que iba a detener esta locura. Pero regresó con tijeras de cocina, grandes tijeras que usaba para cortar pollo. Las vi y finalmente entendí que iban en serio. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero Elena continuó con voz firme. Comencé a gritar. No, no, por favor no hagan esto. Mañana es mi defensa. Pasé 7 años. Por favor, rogué, una doctora de 30 años rogando a su esposo y su suegra. Y ellos sonreían. Dios mío, Pilar dijo, ahora sí vas a aprender. Y tomó mi cabello que había dejado crecer durante 5 años, que cuidaba con aceites especiales, que trenzaba cada mañana. Mi cabello era lo único que me hacía sentir femenina en medio de todo el abuso. Era mi pequeño acto de resistencia. Mantenerlo hermoso cuando todo lo demás en mi vida se estaba destruyendo. Elena sollozó, y Pilar lo agarró con una mano, fuerte, tirando de las raíces hasta que dolía, y con la otra mano, las tijeras, y comenzó a cortar. El sonido, nunca voy a olvidar el sonido, el chasquido de las tijeras cortando cabello. Una vez, 2 veces, 10 veces, vi mechones cayendo al suelo, mechones largos de cabello oscuro que habían sido parte de mí durante años, y no podía hacer nada. Miguel me sostenía tan fuerte que no podía mover ni un dedo. Grité más fuerte, por favor para, por favor, pero nadie vino. Nuestra casa está en las afueras, no hay vecinos cerca, nadie podía escucharme. ¿Cuánto tiempo duró? No sé, tal vez 20 minutos, pero se sintió como horas. Pilar no solo cortaba, hablaba, con cada mechón que caía decía algo. Este es por pensar que eres especial, corte. Este es por humillar a mi hijo, corte. Este es por tu orgullo, corte. Y Miguel decía cosas también. Ahora sí te ves como deberías, humilde, pequeña, como toda esposa debe ser. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando las tijeras ya no podían cortar más porque el cabello estaba demasiado corto, Pilar cambió de táctica, comenzó a arrancar, agarraba mechones y tiraba hasta que salían de raíz. El dolor era tan intenso que me mareé. No era solo el dolor del cuero cabelludo, era la humillación. Sentía el ardor y la sangre bajándome despacio por el cuello, y aún así seguían, y seguían, siguieron hasta que no quedó nada. Hasta que mi cabeza estaba completamente desnuda excepto por algunos parches irregulares que habían arrancado pero no completamente. Y mientras tanto, ¿qué pensabas? Pensaba en mi defensa, en mi tesis, en 7 años de trabajo, y pensaba, esto es lo que querían. Querían verme derrotada justo antes del día más importante de mi vida. Querían que me viera en el espejo mañana y pensara que no podía presentarme frente a profesores universitarios. Querían robarme mi logro. Pero también pensaba en algo más. Pensaba en muchas mujeres sobre las que había investigado durante años. Las mujeres invisibles que investigué durante 7 años. Mujeres inteligentes, trabajadoras, que hicieron mucho y aún así nadie recordó. Elena me miró directamente, y decidí que no iba a ser una de ellas, que podían raparme, podían humillarme, podían intentar destruirme, y entendí que si yo misma no hablaba, nadie lo haría por mí. ¿Cuándo te soltaron? Cuando Pilar decidió que había terminado, que ya no quedaba nada que cortar o arrancar, Miguel me soltó de repente. Casi me caí de la silla porque había estado luchando contra su agarre, y me dijo, ahora quédate en casa mañana, donde perteneces. ¿Y tú? Corrí al baño, cerré la puerta con llave, y me vi en el espejo. Elena hizo una pausa larga. Jueza, ¿alguna vez has tenido un momento donde no reconoces tu propio reflejo, donde la persona en el espejo parece completamente extraña? Eso fue lo que sentí. Mi cabeza estaba rapada irregularmente. Había parches de sangre seca, moretones comenzando a formarse, cortes rojos por todo el cuero cabelludo. Y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. No solo por mi cabello, sino por todo. Por 7 años de humillación que había soportado, por cada comentario cruel, por cada documento destruido, por cada vez que Miguel y Pilar me habían hecho sentir pequeña. Lloré hasta que no quedaron lágrimas, y luego me lavé la cara, limpié la sangre, y tomé mi teléfono. ¿Y llamaste a tu padre? Sí, hacía 6 meses que no hablábamos. La última vez había sido cuando le conté sobre mis documentos destruidos,
y él me aconsejó enfocarte más en tu matrimonio, lo cual me había dolido profundamente. Pero esa noche, destrozada y rapada, no tenía a nadie más. Marqué su número. Eran las 11 de la noche. Contestó al tercer timbre. Elena, ¿qué pasó? Su voz militar, siempre directa. Y yo solo pude decir, papá, me rompieron, me hicieron algo terrible, necesito ayuda. ¿Qué dijo? Dijo, dime tu dirección. Estoy en camino. Y hija, escúchame, quien sea que te hizo daño va a pagar. Lo prometo. Y colgó. Una hora después, escuché vehículos afuera. Miré por la ventana del baño donde todavía estaba encerrada. Había un coche militar, 2 soldados con uniformes, y mi padre bajando con expresión que nunca había visto, una expresión dura, tensa, que nunca le había visto antes. Miguel abrió la puerta. Escuché voces, mi padre diciendo, vengo por mi hija. Y Miguel tratando de argumentar, señor, esto es asunto privado entre esposos. Y mi padre interrumpiendo, no hay nada privado sobre agredir a una mujer, sal de mi camino o te muevo yo. Miguel se movió. Yo salí del baño, mi padre me vio, y por primera vez en mi vida, vi a mi padre el general Antonio Córdoba llorar. Lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba mi cabeza destrozada. Hija, dijo con voz quebrada, perdóname por no haber estado aquí antes. Ese abrazo fue torpe, silencioso pero firme, y me hizo sentir protegida, y me sentí segura. ¿Qué dijo? Me abrazó. Mi padre me rodeó con los brazos con una torpeza que delataba cuánto le dolía verme así, y dijo, perdóname por no haber estado ahí antes, pero ahora sí estoy, y vamos a hacer que esto tenga consecuencias. Me dio el número de su abogado. Me dijo que fuera a ver a un juez en la mañana, que él estaría en mi defensa mañana, en primera fila, en uniforme completo, para que Miguel y su madre vieran que no estoy sola. Elena me miró directamente. Por eso estoy aquí, jueza, porque necesito que esto quede registrado legalmente. Necesito que cuando vaya a mi defensa mañana, haya un documento oficial de lo que me hicieron, porque voy a divorciarme de Miguel, y voy a asegurarme de que ni él ni su madre se salgan con la suya. Me puse de pie. Y Elena, vamos a hacer exactamente eso, pero primero necesitas ir al médico forense. Necesitamos documentar cada corte, cada moretón, cada evidencia física. ¿Tu padre sabe esto? Sí. Su abogado ya programó la cita. Voy después de aquí. Segundo, voy a emitir una orden de protección inmediata. Miguel y Pilar tienen prohibido acercarse a ti. Tercero, voy a iniciar proceso de divorcio con causal de violencia doméstica. Y cuarto, hice una pausa. Elena, tu defensa es mañana. ¿Estás segura de que quieres ir? Nadie te juzgaría si pospusieras. Elena se puso de pie, se envolvió el pañuelo alrededor de la cabeza de nuevo con movimientos precisos. Cuando habló su voz era acero. Jueza Delgado, ellos me raparon para destruirme, para humillarme, para hacerme sentir que no soy digna de estar frente a académicos, pero lo único que lograron fue mostrarme exactamente quiénes son, y no voy a darles el placer de verme esconder. Voy a esa defensa, voy a pararme frente a ese comité, y voy a convertirme en doctora. No por ello, a pesar de ellos. Con el pañuelo puesto vas a brillar, le dije. Y yo voy a estar ahí también, para testificar si hace falta. Gracias, jueza. Después de que Elena se fue, me quedé en mi oficina pensando. En 25 años había visto violencia doméstica en muchas formas. Golpes, estrangulamiento, quemaduras. Pero esto era diferente. Aquello no buscaba solo hacerle daño físico, no solo querían lastimarla, querían romper su espíritu, querían robarle su momento de triunfo, querían que ella misma se viera derrotada antes de poder defenderse, pero no entendieron con quién estaban tratando, y tampoco comprendieron hasta dónde estaba dispuesto a llegar su padre. La situación de Elena no empezó la noche en que fue rapada. Para entonces muchas cosas ya se habían roto. Todo había empezado 7 años antes, cuando Elena tenía 23 años y creyó que el cariño y el buen humor bastaban para construir una vida en común. 2 días después de conocer a Elena,
Su padre solicitó una reunión formal en mi despacho. Quería hablar del caso de su hija y entender exactamente qué podía hacerse desde el punto de vista legal. El general Córdoba imponía desde el primer momento. Tenía 60 años, la espalda rígida, el cabello gris cortado al milímetro y un uniforme que hablaba de muchos años de servicio. Pero cuando entró a mi oficina y se sentó, vi algo más allá del uniforme. Detrás del uniforme había un hombre que no lograba ocultar la culpa. Jueza Delgado, dijo tras sentarse, con un tono firme que dejaba ver el cansancio. Gracias por recibirme. Quiero asegurarme de que lo que le hicieron a mi hija tenga consecuencias reales. General, Elena ya presentó la denuncia formal. Tenemos fotografías. Tenemos el informe médico forense. Tenemos su testimonio. Tenemos pruebas suficientes para avanzar. Lo sé, pero no quiero que esto quede en una simple denuncia. No solo civiles, criminales también. Estoy de acuerdo. Esto fue agresión premeditada, violencia doméstica con agravante de humillación deliberada. El general asintió. Luego, para mi sorpresa, su compostura militar se quebró levemente. Jueza, necesito decirle algo. Necesito confesar algo. Que llegué demasiado tarde como padre. Hace 5 años, cuando me dijo que iba a casarse con Miguel, le advertí. Le dije que un hombre sin educación, sin ambiciones más allá de su taller mecánico, eventualmente la iba a resentir por su brillantez. Le dije que hombres así quieren esposas que los hagan sentir superiores, no esposas que los eclipsen. Y ella no escuchó. Me dijo que la estaba juzgando, que miraba a Miguel por encima del hombro. Dijo que el amor era más importante que títulos académicos. Y yo me enojé. Le dije que si se casaba con él, no esperara que yo aprobara, que no podía apoyar una decisión tan claramente equivocada. Y nos distanciamos. Durante 5 años apenas hablamos, llamadas breves en Navidades, visitas obligadas en cumpleaños, pero nada real, nada profundo. No fui capaz de reconocer que podía estar equivocado, que tal vez Miguel la haría feliz a pesar de nuestras diferencias. El general se limpió los ojos discretamente, y mientras yo mantenía mi distancia orgullosa, mi hija estaba siendo abusada, humillada, destruida poco a poco, y no lo vi porque no quise ver, porque estaba demasiado ocupado siendo correcto en mi juicio inicial. General, no puede culparse. Sí puedo. Hace 6 meses Elena me llamó, me contó sobre sus documentos siendo tirados a la basura, sobre 7 años de investigación perdidos. Lloró por teléfono. ¿Y sabe qué le dije? Le dije, Elena, tal vez es señal de que deberías enfocarte más en tu matrimonio que en tu carrera. Le di exactamente el consejo que Kelly y su madre querían que escuchara. Cerró los ojos, el dolor evidente. La empujé de regreso a sus abusadores. Creí que le estaba dando un buen consejo, y terminé dejándola sola en medio del abuso. Pero ella volvió a llamarlo, hace 2 noches, después de que la raparan. Llamó sollozando, diciendo, «Papá, me rompieron, necesito ayuda». Y en ese momento, jueza, supe que había sido un cobarde, un padre terrible, porque mi hija tuvo que ser literalmente destruida antes de que yo reaccionara. Pero reaccionó, la rescató, no lo suficientemente rápido. Pero ahora sí, ahora voy a usar cada recurso que tengo, cada contacto, cada influencia, para asegurar que Miguel y Pilar paguen completamente. Me incliné hacia adelante. General, legalmente puedo procesar por agresión, violencia doméstica, daño psicológico. Miguel enfrentará cargos, Pilar también como cómplice. Pero necesito que entienda, el sistema legal es lento, puede tomar meses, incluso años. Lo entiendo, pero hay algo más inmediato que quiero hacer. ¿Qué? Mañana es la defensa de Elena. Voy a estar ahí, primera fila, uniforme completo de gala, todas mis condecoraciones, para que cada persona en esa sala sepa que Elena Córdoba no está sola, que tiene un padre que la respalda, y específicamente para que Miguel y su madre lo vean. ¿Cree que van a ir? Estoy seguro. Van a ir esperando verla humillada, esperando verla quebrada. Van a querer presenciar su fracaso, pero lo que van a ver es todo lo contrario. El general se puso de pie, su postura militar regresando. Van a ver a mi hija defender el trabajo que hizo durante 7 años. Van a verla convertirse en doctora. Y van a ver a su padre, el general que pensaron que nunca la apoyaría, sentado en primera fila aplaudiéndola. Quiero que entiendan que Elena nunca les perteneció. Entiendo lo que quiere hacer,
Es lo mínimo que puedo hacer después de 5 años de ausencia cobarde. Después de que el general se fue, llamé a Elena. Elena, tu padre estuvo aquí. ¿Qué dijo? Dijo que va a estar mañana en tu defensa, primera fila, y que va a mostrar su apoyo claramente. Escuché a Elena sollozar suavemente. No he tenido a mi padre de mi lado en 5 años. ¿Y ahora? Ahora lo tienes. Y juntos, vamos a asegurar que esto termine bien. Jueza, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cree que soy estúpida por haberme quedado con Miguel durante 5 años? ¿Por no haberme ido cuando comenzó el abuso? Elena, el abuso no comienza con un golpe, comienza con un comentario, una crítica constructiva, un te amo, pero se normaliza gradualmente hasta que no puedes ver claramente dónde terminó el amor y comenzó la manipulación. Pero mi padre me advirtió. Tu padre te advirtió sobre diferencias de clase, no sobre abuso. Esas son cosas diferentes, y nadie, ni siquiera un general, puede predecir exactamente cómo va a evolucionar una relación. Entonces no fui estúpida. Fuiste humana, confiaste, amaste. Esas no son debilidades, son cualidades que gente como Miguel y Pilar explotan. La estupidez habría sido quedarte después de esto, y claramente no lo estás haciendo. No, mañana defiendo mi doctorado, pasado mañana firmo papeles de divorcio. Así se habla. El día de la defensa llegó. Yo no tenía obligación oficial de estar ahí, pero había prometido a Elena que iría, así que esa tarde de octubre me puse mi mejor traje y conduje a la Universidad Complutense de Madrid. La defensa era en un auditorio pequeño pero elegante. Había unas 50 personas, el comité evaluador de 5 profesores, estudiantes de doctorado, colegas de Elena, prensa académica, y en la primera fila, exactamente en el centro, estaba el general Antonio Córdoba, uniforme de gala completo, medallas brillando bajo las luces, espalda recta, expresión seria pero con ojos que brillaban de orgullo. A su lado estaba un asiento vacío, reservado para Elena. Yo me senté en la tercera fila, desde donde podía observar todo. El comité entró y tomó sus lugares en la mesa principal. El director de tesis de Elena, el profesor Ricardo Mendoza, un hombre de 65 años con reputación de exigente, estaba en el centro. Buenas tardes, comenzó. Hoy tenemos el honor de escuchar la defensa doctoral de la señorita Elena Córdoba Valverde. Su tesis, titulada La invisibilidad de las mujeres en los archivos militares españoles del siglo XVIII, representa 7 años de investigación meticulosa y original. En ese momento, se escuchó el sonido seco de las puertas del auditorio al abrirse. Elena apareció en la entrada. Llevaba un vestido formal negro, elegante y profesional, zapatos de tacón que hacían clic con cada paso seguro, y su cabeza estaba envuelta en un turbante de seda color marfil, atado con tal gracia que parecía una elección de moda deliberada, no una necesidad por trauma. Caminaba despacio, con la espalda firme y el mentón ligeramente elevado, mirando directamente a los miembros del comité. No desvió la mirada hacia el público ni buscó rostros conocidos. Avanzó hasta el podio concentrada únicamente en lo que había ido a hacer. Cuando llegó al podio, colocó sus notas, ajustó el micrófono y miró al comité directamente. Buenas tardes. Me llamo Elena Córdoba Valverde y estoy aquí para defender mi tesis doctoral. Su voz sonó estable, bien apoyada, sin el menor rastro de nerviosismo. Y entonces comenzó. Durante casi 40 minutos, Elena expuso el trabajo de 7 años con una precisión y una seguridad que mantuvieron a la sala en absoluto silencio. Mi tesis, comenzó con voz firme, examina algo que la historia tradicional ha ignorado sistemáticamente: el rol activo de las mujeres en asuntos militares del siglo XVIII español, no como víctimas pasivas de guerra, no como simples esposas esperando, sino como participantes activas, estratégicas y esenciales. Proyectó una imagen en la pantalla detrás de ella. Era un documento de archivo, amarillento por edad. Este es un documento de 1957. Es una orden de suministros para el Regimiento de Dragones de Pavía, firmado por el coronel Francisco Mendoza. Pero miren aquí, señaló un texto al margen. Estas notas sobre negociaciones de precios con proveedores no son del coronel. La escritura es diferente, más pequeña, más cuidadosa. Tardé 3 años en rastrear quién escribió esto. Y preguntó un miembro del comité, claramente intrigado. María Mendoza, su esposa,
Resulta que mientras el coronel estaba en campaña, María no solo administraba su casa, administraba las finanzas completas del regimiento, negociaba contratos, pagaba salarios, resolvía disputas por 23 años. ¿Y cómo sabemos que fue ella? Encontré correspondencia privada entre María y su hermana. En una carta de 1058, María escribe: «Mi querida Isabel, Francisco ha partido de nuevo. Los hombres hacen la guerra, pero nosotras hacemos posible que la hagan. Ayer negocié precio de trigo con proveedores de Castilla. Ahorramos 2000 reales. Francisco nunca lo sabrá. Firmará el documento como si fuera su trabajo. Y así debe ser para mantener». Se escucharon movimientos leves entre el público, personas acomodándose en sus asientos con evidente interés. Es decir, María sabía que su trabajo sería invisibilizado, y lo aceptaba como precio de participar, pero participaba, activamente. Elena proyectó otro documento. Este es de 1062, una carta diplomática entre España y Francia sobre prisioneros de guerra, oficialmente escrita por el general don Pedro Velasco. Pero miren el francés usado aquí. Es perfecto, idiomático, con frases que solo un nativo usaría. El general Velasco no hablaba francés. Su hija Catalina sí, había vivido en París durante su infancia. Cuando comparé la escritura de esta carta con cartas personales de Catalina, coinciden perfectamente. Ella tradujo, probablemente también compuso gran parte del contenido. Pero cuando el tratado fue firmado, solo el nombre de su padre apareció. Otro miembro del comité levantó la mano. «Doctora Córdoba, estos son casos individuales fascinantes. Pero ¿cómo demuestra usted que esto era patrón sistémico?» Excelente pregunta. Pasé 4 años en archivos militares revisando miles de documentos. Encontré 137 casos documentados de mujeres participando activamente en administración militar, diplomacia, logística, incluso estrategia. Y esos son solo los casos donde dejaron evidencia. Elena cambió la proyección a una tabla con nombres, fechas y funciones. Aquí está Isabel Ortega, quien manejó toda la correspondencia secreta de su esposo el capitán general durante la Guerra de Sucesión. Aquí Teresa Ramírez, quien diseñó sistema de código para comunicaciones militares que se usó durante 15 años. Aquí Beatriz Corona, quien negoció rendición de fortaleza enemiga cuando su esposo estaba herido. Todas estas mujeres fueron esenciales, pero en los libros de historia no existen. Sus nombres aparecen solo en notas al pie si acaso. Sus logros son atribuidos a esposos, padres, hermanos. Otro miembro del comité, una profesora mujer de unos 60 años, habló. Encontró evidencia de resistencia, de mujeres que querían crédito por su trabajo. Sí, y es desgarrador. Encontré el diario privado de Juana Méndez, esposa de un coronel. Escribió en 1170. «Hoy negocié tratado de suministros que salvará a 500 hombres de hambre. Mañana mi esposo firmará. Su nombre quedará en historia como Salvador. El mío quedará en casa bordando. Pero sé lo que hice, y tal vez algún día alguien leerá esto y sabrá también». Elena se detuvo unos segundos, respiró hondo y continuó. «Juana Méndez murió. Nadie leyó su diario hasta yo, 245 años después. Pero tenía razón, alguien finalmente lo leyó, alguien finalmente sabe». En el auditorio no se oía nada más que la voz de Elena. Incluso Miguel y Pilar en la parte trasera parecían hipnotizados, aunque probablemente no entendían la mitad. Elena continuó, detallando caso tras caso, cada historia más fascinante que la anterior, cada mujer recuperada del olvido histórico más impresionante. Explicó cómo muchas de esas mujeres aprendieron a utilizar su falta de reconocimiento oficial como una ventaja estratégica, cómo negociaban desde las sombras, cómo influenciaban decisiones sin crédito oficial. «No estoy argumentando que estas mujeres fueran víctimas silenciosas», aclaró Elena. «Estoy argumentando que fueron estrategas conscientes, entendían las limitaciones de su época, y trabajaban dentro de ellas para lograr objetivos reales. No podían ser generales oficialmente. Entonces se convirtieron en generales extraoficialmente». Proyectó una última imagen. Era pintura de época mostrando escena militar con hombres en uniformes. Pero en la esquina, casi imperceptible, había mujer observando desde ventana. Esta pintura es de 200. Se llama Consejo de Guerra. Muestra al general y sus oficiales planeando campaña. Pero miren aquí, esta mujer en la ventana.
La pintaron tan pequeña que la mayoría nunca la nota, pero está ahí, observando, escuchando, probablemente tomando notas. Encontré diario del pintor. Escribió. El general insistió en incluir a su esposa en la esquina. Dijo que ella debía estar porque siempre estaba en sus consejos aunque oficialmente no. Es decir, incluso cuando las incluían las hacían invisibles, las ponían en esquinas, en sombras, en notas al pie. Pero estaban ahí, y mi tesis restauró su presencia. Las trae del margen al centro, donde siempre debieron estar. Elena cerró su exposición con calma sin apresurarse. En resumen, mi investigación demuestra que las mujeres del siglo XVIII no fueron pasivas en asuntos militares, fueron activas, inteligentes, estratégicas y esenciales, y es tiempo de que la historia la reconozca, no como curiosidades, no como excepciones, sino como parte integral del funcionamiento militar de su época. Gracias. En la primera fila, el general Córdoba se llevó la mano al rostro, incapaz de ocultar la emoción, lágrimas de orgullo corriendo por su rostro militar, porque estaba viendo a su hija brillar exactamente como ella debía. Entonces, 20 minutos dentro de la defensa, las puertas del auditorio se abrieron de nuevo, y entraron Miguel y Pilar. Miguel llevaba jeans y una camisa arrugada. Pilar, un vestido estampado barato. Se veían completamente fuera de lugar en ese ambiente académico. Buscaron asientos en la parte trasera. Se sentaron con sonrisas anticipatorias. Claramente esperaban ver a Elena tropezar, verla humillada, ver su fracaso. Elena los vio entrar desde el podio y comprendió de inmediato lo que buscaban. No se detuvo, ni siquiera pausó. Simplemente continuó su presentación sin perder el ritmo. Para ella, su presencia no tenía ninguna importancia en ese momento. Miguel y Pilar se miraron, confundidos. Esto no era lo que esperaban. Y luego vieron al general. Su expresión cambió a shock. Pilar le dio un codazo a Miguel. Él palideció, porque ahí estaba el general Antonio Córdoba, el hombre que pensaban que nunca apoyaría a Elena, sentado en primera fila con más condecoraciones que un árbol de Navidad, mirando a su hija con orgullo obvio. Habían dado por hecho que Elena no contaba con el apoyo de nadie, que la habían cortado exitosamente de cualquier apoyo, que el general nunca perdonaría la humillación de una hija casada con un mecánico. Estaban completamente equivocados. Elena concluyó su presentación. En conclusión, mi investigación demuestra que las mujeres del siglo XVIII no fueron pasivas en asuntos militares, fueron activas, inteligentes y esenciales, y es tiempo de que la historia la reconozca. El comité comenzó sus preguntas finales. Fueron rigurosas, técnicas, diseñadas para probar si Elena realmente entendía su propio trabajo o si había memorizado el de otros. Elena respondió una por una, con explicaciones claras y sin titubeos. Después de 30 minutos de interrogatorio, el profesor Mendoza dijo: el comité necesita deliberar. Señorita Córdoba, por favor espere afuera. Elena asintió. Salió del auditorio con la misma gracia con la que había entrado. El general la siguió. Yo también. Ya en el pasillo lejos de la sala, Elena dejó escapar toda la tensión acumulada. Su padre la abrazó. Lo hiciste perfecto, le susurró. Perfecto. ¿De verdad, hija? Acabas de dar la defensa más impresionante que he visto, y he estado en presentaciones de estrategia militar ante el rey. Esto fue mejor. Elena se rió entre lágrimas. ¿Viste quién entró? Los vi, y vi cómo los ignoraste completamente. Eso fue aún más impresionante que tu investigación. 15 minutos después, fueron llamados de regreso. El comité estaba de pie. El profesor Mendoza tenía una expresión seria, pero sus ojos brillaban. Señorita Córdoba, el comité ha deliberado. Su tesis representa investigación original de la más alta calidad. Su defensa fue articulada, precisa y apasionada. Por tanto, por voto unánime, hizo una pausa dramática. Le otorgamos el título de doctora en historia, con honores. Felicidades, doctora Córdoba. El auditorio reaccionó con un aplauso largo y sostenido. El general se puso de pie aplaudiendo. Yo también, todo el auditorio. Elena se quedó parada por un momento, procesando. Luego sonrió. Una sonrisa enorme, hermosa, victoriosa. Había llegado hasta el final pese a los intentos de Miguel y Pilar por detenerla, pese a la humillación y pese a todo lo que había perdido en el camino. Era doctora Elena Córdoba. Y nadie podía quitarle eso. La celebración se hizo en una sala pequeña de la universidad, con mesas altas,
copas de vino y ese murmullo bajo y constante de conversaciones académicas, que solo se escucha después de una defensa. Elena pasaba de un pequeño grupo a otro, escuchando felicitaciones de profesores, preguntas nerviosas de estudiantes y comentarios discretos de colegas que ya hablaban de futuros proyectos. A unos pasos de distancia, el general Córdoba observaba en silencio, con esa expresión rígida que solo se le quiebra a los hombres que no están acostumbrados a mostrar orgullo en público. Yo me acerqué a Elena en un momento tranquilo. Doctora Córdoba, le dije, pronunciando el título con intención. Felicidades. Gracias, jueza. Ayer, sinceramente, no sabía si hoy iba a poder estar aquí. Hiciste tú todo el trabajo, pero ocurrió algo que debes conocer. Miguel y Pilar se fueron durante los aplausos, pero no sin antes hablar con tu director de tesis. ¿Qué le dijeron? Tu profesor me lo contó. Miguel se acercó y dijo, como si nada hubiera pasado, es mi esposa, siempre he estado muy orgulloso de ella, como si hubiera estado apoyándola todo el tiempo. Elena cerró los ojos. Por supuesto, ahora que gané, quiere crédito. Pero el profesor Mendoza le respondió algo interesante. Le respondió con calma. Me llamó la atención que usted no estuviera en primera fila. Su padre sí. Y también me llamó la atención que Elena entrara con la cabeza cubierta. No es algo habitual después de una defensa. ¿Y qué dijo Miguel? Se puso pálido y se fue, pero la incomodidad quedó flotando en el ambiente. La comunidad académica va a preguntar, y cuando se enteren de la verdad, Miguel va a ser persona non grata en esos círculos. Bien, el general se acercó. Hija, ¿podemos hablar un momento? Elena asintió. Los tres nos movimos a una esquina más privada. Elena, comenzó el general, necesito decirte algo. Estos años en los que me mantuve distante, fue el mayor error que he cometido como padre. Papá, no, déjame terminar. Cuando te casaste con Miguel, yo lo desaprobé, pero no porque él fuera mecánico, sino porque vi algo en él que me recordaba a hombres que vi durante años en el ejército, hombres que necesitan sentirse superiores a sus esposas para sentirse hombres, hombres que ven el éxito de sus parejas como amenaza personal. El general respiró profundo, pero en lugar de comunicarte eso claramente actué con orgullo herido. Me alejé, pensé que cuando el matrimonio fracasara, volverías y admitirías que tenía razón, es decir, convertí tu sufrimiento potencial en una oportunidad para tener razón. Eso es algo con lo que voy a tener que vivir. Papá, no sabías, debí saber, hace 6 meses me llamaste llorando sobre tus documentos destruidos, y en lugar de preguntarte si estabas segura en tu casa, te aconsejé que te enfocaras más en tu matrimonio. Le di a Miguel y Pilar exactamente la validación que necesitaban para continuar. Las lágrimas corrían por las mejillas del general ahora, y luego hace 2 noches me llamaste rapada, destruida, y supe que había fallado, que mi orgullo había costado tu seguridad, que por 5 años te dejé sola con abusadores, mientras yo mantenía mi distancia correcta. Pero viniste cuando te necesité. Llegué 5 años tarde, pero ahora que estoy aquí, voy a asegurarme de que Miguel y Pilar paguen completamente, no solo legalmente, socialmente, financieramente, completamente. ¿Qué vas a hacer? Primero, mañana vamos a tu casa con policía militar. Vas a recoger todas tus pertenencias bajo supervisión. Miguel no podrá tocarte ni hablarte. Y luego vas a vivir en mi casa mientras el divorcio se procesa. Voy a contratar los mejores abogados de divorcio en Madrid. Vamos a documentar cada instancia de abuso, cada humillación, cada sabotaje. Y vamos a demandar no solo divorcios sino daños y perjuicios. Papá, Miguel no tiene dinero para pagar. No importa, lo que importa es que quede registrado legalmente que esto fue abuso, que él es abusador, porque cuando intente recasarse, cuando intente presentarse como buena persona, ese registro va a seguirlo. Las futuras mujeres en su vida van a poder ver quién es realmente. El general miró hacia donde Miguel y Pilar habían estado sentados, y en cuanto a Pilar, voy a usar todos mis contactos. Ella trabaja limpiando casas de familias militares, ¿verdad? Sí. Esos trabajos terminan mañana. Voy a asegurarme personalmente de que cada familia militar en Madrid sepa exactamente qué tipo de persona es, que ayudó a rapar a una mujer para enseñarle su lugar. Veremos cuántas familias quieren a alguien así en sus hogares. Papá, ¿eso es venganza? Tal vez,
pero también es asumir consecuencias. Pilar pensó que podía destruir a mi hija sin consecuencia. Va a aprender que estaba equivocada. 2 días después, como prometido, fui con Elena, el general y 2 policías militares a la casa que Elena había compartido con Miguel. Miguel abrió la puerta. Cuando vio al general en uniforme completo flanqueado por policía militar, palideció visiblemente. Sus ojos se agrandaron. Su boca se abrió levemente. Nunca antes había visto a Miguel reaccionar así. Hasta ese momento siempre había sido él quien controlaba la situación. ¿Qué es esto? Su voz temblaba. Esto, dijo el general con voz de acero, cada palabra pronunciada con precisión militar, es mi hija viniendo a recoger sus pertenencias. Y hay reglas muy simples que vas a seguir. No vas a hablarle, no vas a tocarla, no vas a ni siquiera mirarla. ¿Entendido? Elena, por favor, podemos hablar. Miguel intentó dar un paso hacia Elena. El general se movió entre ellos con velocidad sorprendente para un hombre de 60 años. Claramente no me escuchaste. Te di una orden simple. Necesito repetirla con términos más claros. Su voz subió de volumen. ¿Entendido? Miguel retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. Sí, señor. Bien, ahora vas a pararte en esa esquina. El general señaló un rincón de la sala y no te vas a mover hasta que hayamos terminado. Los soldados van a asegurar que obedezcas. Los 2 policías militares se posicionaron cerca de Miguel. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años con expresión pétrea, le dijo a Miguel: ni un músculo, ni una palabra, o te arrestamos por obstrucción. Entramos. La casa se veía exactamente como Elena la había descrito, modesta, limpia, pero fría. Las paredes blancas sin decoración, muebles baratos pero funcionales, sin calidez, sin vida, sin personalidad. Nada en esa casa transmitía que alguien viviera allí con libertad. Pilar estaba en la sala. Cuando nos vio, se puso de pie con indignación falsa, las manos en las caderas. Esto es allanamiento. No pueden entrar así a casa ajena. Voy a llamar a la policía. Llame, dije secamente. Soy jueza Carmen Delgado. Tengo orden judicial permitiendo a Elena Córdoba recuperar sus pertenencias personales. Los soldados aquí presentes están bajo órdenes del general Córdoba. Y usted, señora Ortega, puede cooperar o puede ser arrestada por obstrucción de justicia. Su elección. Le mostré la orden judicial. Pilar la miró sin realmente leerla. Luego se sentó murmurando sobre injusticias y abusos de poder. Elena fue directamente a su estudio, la habitación que había sido su santuario académico durante años. Las estanterías que habían estado llenas de libros de investigación ahora estaban completamente vacías. Su escritorio, donde había pasado miles de horas escribiendo su tesis, había sido convertido en mesa para máquina de coser de Pilar. Había telas apiladas donde solían estar documentos, hilos donde solían estar plumas, botones donde solían estar sus notas meticulosamente organizadas. No quedaba rastro de que ese espacio hubiera sido suyo alguna vez. ¿Dónde están mis libros?, preguntó Elena con voz controlada pero tensa. Miguel, olvidando la orden de no hablar, respondió desde su esquina: los vendí, necesitábamos el dinero. Con tu investigación gastabas pero no pagabas cuentas. El general se giró hacia Miguel con una expresión que lo hizo bajar la mirada de inmediato. Caminó lentamente hacia donde Miguel estaba acorralado. Los soldados se apartaron levemente dejando que el general se acercara. Te advertí, dijo el general con voz peligrosamente baja, que no le hablaras a mi hija. Pero ella me preguntó. Ella no te preguntó a ti, preguntó al aire. Tú no existes para ella. ¿Entiendes? Has perdido el privilegio de su atención. El general se acercó más. Ahora estaban a centímetros de distancia. A pesar de ser más joven, Miguel parecía encogerse frente a él. Y otra cosa, Miguel, esos libros que vendiste no eran tuyos, eran propiedad académica de Elena. Los va a devolver, todos, o vas a pagar su valor de mercado, que calculo en aproximadamente 15.000 euros. No tengo 15.000 euros. Entonces vas a conseguirlos. Vende tu coche, vende tus herramientas, vende lo que tengas, pero vas a pagarle a mi hija cada euro que le robaste. No le robé, éramos casados. Lo que es mío es suyo, y lo que es suyo es tuyo. ¿Es esa tu lógica? Entonces cuando la rapaste con tu madre, eso también era compartir. Cuando destruiste sus documentos de investigación, cuando saboteaste su carrera durante 5 años, Miguel se quedó callado. El general bajó la voz, obligando a Miguel a escuchar cada palabra. Te voy a decir algo, Miguel, y quiero que lo escuches bien.
Estoy aquí hoy en capacidad civil, como padre recogiendo pertenencias de su hija. Pero tengo otra capacidad también. Soy general de división en el ejército español. Tengo responsabilidades y conozco a gente. Sí, pero lo que importa es esto. Lo que hicieron va a tener consecuencias. Y voy a usar esos contactos. Voy a asegurarme personalmente de que cada empleador potencial en Madrid sepa exactamente qué tipo de hombre eres. Un hombre que rapa a su esposa para enseñarle su lugar. Un hombre que sabotea su educación por celos. Un hombre que confunde abuso con amor. Me está amenazando. Miguel intentó sonar valiente, pero su voz temblaba. No es amenaza, es promesa. Y hay diferencia crucial. Una amenaza es algo que tal vez haga. Una promesa es algo que definitivamente haré. Y te prometo, Miguel Ortega, que vas a cargar con las consecuencias de lo que le hiciste a mi hija por el resto de tu vida. El general se volteó hacia Pilar, quien había estado escuchando desde el sofá. Y usted, señora Ortega, la mujer que sostuvo las tijeras, que cortó el cabello de mi hija mechón por mechón, que pensó que podía destruir a una doctora y convertirla en sirvienta. Pilar levantó la barbilla con falso coraje. Yo solo estaba protegiendo a mi hijo de una mujer que lo humillaba. Humillaba. ¿Cómo exactamente lo humillaba? Siendo educada, siendo exitosa, teniendo ambiciones más allá de cocinar y limpiar. Una esposa debe servir a su esposo. Debe, una esposa. El general la interrumpió con voz como trueno. Es un ser humano, con derechos, con sueños, con dignidad. No es propiedad, no es sirvienta, no es objeto para controlar. Pero la Biblia dice, no me hable de la Biblia cuando acaba de cometer violencia. No me hable de valores cuando destruyó una mujer por atreverse a ser brillante. No me hable de nada que requiera decencia porque ha demostrado que no la tiene. Pilar empezó a llorar. No parecía arrepentida, más bien molesta por no poder controlar la situación. Ustedes los ricos siempre ganan. Mi hijo trabajaba honestamente, pero nunca fue suficiente para ella. Siempre quería más educación, más título. Sí, dijo el general firmemente. Y eso es bueno, querer crecer, querer aprender, querer ser más. Eso nunca fue el problema. Las cualidades que ustedes intentaron destruir. Elena había terminado de empacar. No había mucho. Rob, algunas fotos de su madre fallecida que milagrosamente no habían sido destruidas. Joyas que había heredado. Sus diplomas universitarios de licenciatura y maestría enmarcados pero ahora con vidrios rotos. Eso es todo, dijo Elena suavemente. No queda nada más mío aquí. Cuando pasamos con las cajas hacia la salida, Pilar no pudo contenerse. Se puso de pie y gritó. Esto es lo que pasa cuando las mujeres no saben su lugar. Destruyen familias. Mi hijo es mecánico honesto y ella lo humilló con su doctorado. Ahora está sola, sin esposo, sin familia. Elena se detuvo, se volteó, y por primera vez en 5 años habló directamente a Pilar sin miedo. Usted pensó que con eso yo iba a desaparecer, que no me atrevería a salir. Se equivocó, que renunciaría a mi doctorado, que aceptaría mi lugar. Hizo una pausa, su voz se volvió más fuerte. Pero estaba equivocada en cada suposición. Fui a mi defensa. Defendí 7 años de trabajo magistral. Me convertí en doctora. Con honores. Oyó bien, doctora. Con la cabeza rapada por usted. Señora Ortega, usted me rapó porque pensó que me rompería, que me escondería, que tendría demasiada vergüenza para mostrarme en público. Pero estaba equivocada. Deberías tener vergüenza. Mira cómo te ves. Me veo como una mujer que sobrevivió su intento de destrucción. Me veo como alguien que defendió 7 años de trabajo con la cabeza alta. Me veo como doctora Elena Córdoba. ¿Y usted? Usted eligió la crueldad creyendo que eso era fuerza. No tienes derecho. Tengo todos los derechos. Porque mientras usted y su hijo pensaban que me estaban humillando, yo estaba convirtiéndome en doctora. Mientras ustedes perdían tiempo planeando mi destrucción, yo estaba construyendo mi futuro. Y ahora, mientras ustedes van a enfrentar consecuencias legales, sociales y financieras, yo voy a seguir adelante. Elena, Se acercó a Miguel. ¿Y tú? Pensaste que casarte conmigo te elevaría, que tener una esposa educada te daría estatus. Pero cuando descubriste que mi educación significaba que nunca te vería como superior, me resentiste. Y en lugar de crecer como hombre, decidiste destruirme como mujer. Elena, yo te amaba.
No sabes lo que es amor. El amor no sostiene, el amor no rapa, el amor no destruye. Lo que tú sentías era posesión, obsesión, resentimiento, pero nunca amor. Miguel empezó a llorar. Por favor, podemos solucionarlo. No hay nada que solucionar. Firmarás los papeles de divorcio. Devolverás cada euro que robaste vendiendo mis libros. Y nunca, nunca volverás a acercarte a mí. Pero soy tu esposo. Eras. Pero eso termina hoy. Salimos de la casa. En el coche, Elena finalmente se permitió temblar. ¿Estás bien?, pregunté. No, pero voy a estarlo. El proceso de divorcio se extendió durante 3 meses. Miguel empezó a pagar el precio de sus decisiones. No de golpe, sino poco a poco. El dueño, un hombre de 70 años cuya esposa era profesora universitaria, se enteró de lo que Miguel había hecho. Lo despidió en el acto diciendo: «No quiero a alguien así trabajando aquí». A Pilar se le cerraron puertas que antes tenía abiertas, y lo notó en silencio. Las familias militares la evitaban. Las que no eran militares se enteraron a través de chisme comunitario. En Madrid, las noticias viajan rápido. La historia de Elena también viajó, pero de forma diferente. Los periódicos académicos publicaron artículos sobre la doctora que defendió su tesis con la cabeza cubierta días después de trauma doméstico. Su historia empezó a ser conocida. Universidades empezaron a invitarla a dar charlas, no solo sobre su investigación, sino sobre resiliencia, sobre continuar cuando todo sugiere que debes rendirte. Y el general cumplió su promesa. Los mejores abogados, documentación completa, testigos que confirmaron años de humillación. El día del juicio de divorcio fue 3 meses después de la defensa. Yo presidí el caso. Elena entró al tribunal con cabello creciendo de nuevo. Todavía corto pero ya no rapado. Se veía distinta, más firme. Miguel entró con traje barato arrugado. Abogado público. Expresión derrotada. Pilar estaba ahí como testigo, negando todo. Presentamos evidencia. Fotos de la cabeza rapada. Informe médico forense. Testimonios de vecinos que habían escuchado gritos esa noche. Documentos destruidos confirmados por el director de tesis. El abogado de Miguel intentó argumentar que había sido conflicto marital normal que se salió de control. No funcionó. Dicté mi sentencia. Miguel Ortega, encontrado culpable de violencia doméstica psicológica y física. La sentencia incluyó una condena con condiciones estrictas y una orden clara: ni acercarse, ni volver a interferir en la vida de Elena. Prohibición permanente de acercarse a Elena Córdoba. Además, se estableció una indemnización por el daño causado, y quedó por escrito lo que había pasado para que nadie pudiera maquillarlo después. No tengo 50.000 euros, protestó Miguel. Entonces vas a trabajar hasta pagarlos, con intereses. Luego miré a Pilar. Señora Ortega, como cómplice en agresión, sentenciada a 1 año de prisión, suspendido con libertad condicional, prohibición de contacto con Elena Córdoba, y orden de servicios comunitarios, 200 horas en refugios de mujeres víctimas de violencia doméstica. Eso es ridículo. Yo no soy criminal. Usted sostuvo a una mujer mientras le destruía el cabello para humillarla. Eso es asalto. Eso es violencia de género. Y va a pasar 200 horas escuchando historias de otras mujeres que sufrieron lo mismo. Tal vez aprenda algo. Finalmente, el divorcio. El matrimonio entre Elena Córdoba y Miguel Ortega queda disuelto. División de bienes. Elena recibe la casa completa como compensación por años de abuso. Miguel sale sin nada. Pero yo ayudé a pagar esa casa, gritó Miguel, y luego convertiste esa casa en prisión para tu esposa. La pierdes. Golpeé el martillo. Sentencia dictada. Sesión levantada. Elena se volteó hacia Miguel una última vez. Adiós, Miguel. Espero que algún día entiendas que las mujeres no son trofeos para mantener en casa. Son personas para amar y respetar. Pero eso va a tener que ser con otra mujer, no conmigo. Y salió del tribunal sin mirar atrás. Pasaron 5 años, y en ese tiempo la vida de Elena tomó un rumbo que nadie habría imaginado aquella mañana en el juzgado. Yo seguí su progreso porque con el tiempo nuestra relación se transformó en una confianza silenciosa entre 2 mujeres que habían atravesado la misma batalla.
Elena me invitaba a tomar café cada 6 meses aproximadamente. Me actualizaba sobre su vida, y yo la escuchaba con una mezcla de orgullo y alivio, viendo cómo una vida que casi fue destruida había logrado sostenerse por sí sola. Hoy, exactamente 5 años después del juicio de divorcio, Elena me invitó a un evento especial. Jueza Carmen, dijo por teléfono, hay algo que quiero que veas. Puede venir a la universidad el viernes. ¿Qué es? Prefiero que lo veas con tus propios ojos. Solo te pido que vengas. Llegué el viernes. Elena me esperaba en la entrada de la Facultad de Historia. No era la misma mujer que había entrado temblando a mi despacho 5 años atrás. Su cabello había crecido hasta los hombros, oscuro y brillante. Lo llevaba suelto con un mechón gris plateado en el frente que había decidido mantener. Lo dejé así a propósito. Me había dicho una vez, para no olvidar lo que sobrevivís. Vestía profesionalmente. Pantalones negros, blusa color vino, chaqueta ajustada. Llevaba anillo de compromiso en la mano izquierda. Doctora Córdoba, la saludé con sonrisa. Te ves radiante. Jueza Carmen, me abrazó. Gracias por venir. Quiero mostrarte algo. Me llevó por pasillos de la universidad hasta llegar a un auditorio, el mismo donde había defendido su tesis 5 años atrás. Adentro había unas 100 personas. Estudiantes, profesores, prensa. ¿Qué es esto?, pregunté. Es el lanzamiento de mi nuevo proyecto. Déjame mostrarte. Elena subió al podio. El murmullo del auditorio se apagó por completo. Buenos días. Hace 5 años, en este mismo salón, defendí mi tesis doctoral sobre mujeres invisibles en archivos militares del siglo XVIII. Fue uno de los días más importantes de mi vida, y también uno de los más dolorosos. Hizo una pausa. Muchos aquí conocen parte de lo que me ocurrió. Cómo la noche antes de esa defensa, fui víctima de violencia doméstica diseñada específicamente para humillarme y evitar que estuviera aquí. Cómo mi cabeza fue rapada para enseñarme mi lugar. Cómo mi esposo y su madre pensaron que me romperían. El auditorio estaba completamente silencioso. Se equivocaron. Porque vine, defendí, gané, y eso cambió mi vida de formas que nunca imaginé. Elena sacó un libro grande, lo levantó para que todos lo vieran. Este es mi primer libro, se titula Voces Invisibles, Mujeres en la Historia Militar Española, y nació directamente de aquella tesis. Aplausos llenaron la sala. Pero hay algo más, algo que me importa aún más. Elena señaló una pancarta detrás de ella. Decía Fundación Elena Córdoba para Mujeres en Crisis Académica. He creado una fundación para apoyar a mujeres académicas cuya vida personal está poniendo en riesgo su trabajo y su futuro. Ofrece refugio temporal, apoyo legal, servicios de salud mental y becas para continuar investigación. Más aplausos. Porque yo no estuve sola. Tuve un padre que me rescató. Tuve una jueza que me apoyó. Tuve un director de tesis que no cuestionó mi ausencia. Pero muchas mujeres no tienen eso. Y quiero que sepan que no están solas. Elena me miró directamente. Quiero agradecer a la jueza Carmen Delgado, quien está aquí hoy. Hace 5 años, cuando entré a su oficina traumatizada y rota, me creyó, me dio el espacio y la firmeza que necesitaba para no rendirme cuando todo en mí quería hacerlo. Gracias, jueza. Todo el auditorio se volteó hacia mí. Me puse de pie, emocionada. Elena bajó del podio y me abrazó. No fue nada, susurré. Fue todo, respondió. Después de la presentación, Elena me llevó a una recepción privada. Ahí conocí a más personas importantes en su nueva vida. Jueza Carmen, quiero presentarle a alguien. Un hombre de unos 35 años se acercó. Cabello castaño, anteojos, sonrisa amable, vestía traje académico. Este es Dr. Roberto Vega, es profesor de literatura en la Universidad de Barcelona, y mi prometido. Mucho gusto, dijo Roberto estrechando mi mano. Elena me ha contado mucho sobre usted, cómo la ayudó en su momento más oscuro. ¿Cómo se conocieron?, pregunté. En una conferencia académica hace 3 años, explicó Elena. Yo estaba presentando sobre mujeres invisibles, Roberto sobre hombres invisibles en literatura. Conectamos sobre investigación primero, amistad después, y luego me enamoré de la mujer más fuerte que he conocido, completó Roberto, una mujer que pasó por algo muy duro,
y aún así decidió seguir construyendo su vida paso a paso. ¿Cuándo es la boda? Pregunté. En 2 meses, y jueza, me gustaría invitarla formalmente. Sin usted nada de esto habría sido posible. Estaré ahí. También conocí al general Córdoba, quien había llegado para el evento. Jueza Delgado, me saludó con apretón de manos firme. Gracias por venir, general. Veo que usted y Elena están bien. Más que bien. Después de 5 años de distancia estúpida, hemos pasado estos últimos 5 recuperando tiempo perdido. Ceno con ella semanalmente. Conozco a Roberto. Apruebo completamente, por cierto. Y dentro de 4 meses, añadió con una sonrisa contenida, voy a ser abuelo. ¿Elena está embarazada? Sí, y está emocionada. Asustada también, como cualquier madre primeriza. Pero emocionada. Eso es maravilloso. Lo es. Y jueza, quiero agradecerle también por ayudar a mi hija cuando yo había fallado, por ser el apoyo que ella necesitaba cuando yo no estaba. General, usted llegó cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Llegué tarde, pero al menos llegué. Durante la recepción, alguien más se acercó a Elena, una mujer joven de unos 25 años, nerviosa. Doctora Córdoba, sí, ¿en qué puedo ayudarte? Mi nombre es Sara, estoy en 2º año de doctorado. Y estoy viviendo lo que usted vivió. Mi novio sabotea mi investigación. Su madre me dice que debería dejar la universidad. No me han rapado, pero siento que me están destruyendo lentamente. Elena le tomó las manos. Sara, ¿tienes lugar seguro para quedarte? No realmente, vivo con él. Entonces, a partir de hoy, tienes opciones. La fundación que acabamos de lanzar es exactamente para esto. Vamos a darte refugio temporal, apoyo legal, y vamos a asegurar que termines tu doctorado. Sara empezó a llorar. ¿De verdad? De verdad, porque nadie debería tener que elegir entre educación y seguridad. Y porque pasé por esto, sé cómo se siente, y no voy a dejar que le pase a otra mujer si puedo evitarlo. Vi a Elena abrazar a Sara, consolándola, dándole información de contacto, presentándola al coordinador de la fundación. En ese momento entendí que Elena ya no estaba intentando demostrar nada, simplemente estaba viviendo como la mujer que siempre había sido. 2 meses después, asistí a la boda de Elena y Roberto. Fue ceremonia pequeña, pero hermosa, en jardines de la universidad. Elena llevaba vestido simple color marfil, su cabello con el mechón plateado trenzado con flores. El general la llevó al altar llorando abiertamente, ya no el militar estoico, solo un padre orgulloso. Roberto la esperaba con sonrisa que iluminaba su cara, y cuando se dieron sus votos, habló de fortaleza, resiliencia y amor que no teme sino que celebra el éxito de su pareja. En la recepción, Elena me buscó. Jueza Carmen, hay algo que quiero darle. Me entregó una copia de su libro. En la dedicatoria, había escrito, para la jueza Carmen Delgado, quien me recordó que ser víctima era temporal, pero ser doctora era para siempre. Con gratitud eterna, Dra. Elena Córdoba. Elena, esto es hermoso, es verdad. Hace 6 años, entré a su oficina rota. Hoy estoy aquí con una vida que hace 6 años me parecía imposible. Una que construí paso a paso cuando nadie apostaba por mí. Todo porque usted me dio herramientas para luchar. Tú peleaste la batalla, pero usted me enseñó que no estaba indefensa, y eso cambió todo. 4 meses después, Elena dio a luz a una niña. La llamó Carmen Antonia. Carmen por mí, Antonia por su padre. Cuando fui a visitarla al hospital, Elena sostenía a su bebé con expresión de asombro total. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me dijo. Hace 6 años, Miguel y Pilar me dijeron que mi lugar era en casa siendo esposa sumisa, que la educación me haría infeliz, que nunca encontraría hombre que tolerara mi ambición. Y mírame ahora, tengo doctorado, tengo carrera académica exitosa, tengo esposo que celebra mis logros, tengo hija, tengo fundación ayudando a otras mujeres, tengo todo. Y ellos siguen viviendo exactamente la vida que eligieron construir. ¿Sabes algo de Miguel o Pilar? Solo lo que escucho por casualidad. Miguel trabaja en taller mecánico en las afueras de Madrid. Mal pagado. Solo. Nunca se volvió a casar. Pilar vive en apartamento pequeño. También sola. Su hijo la culpa por la destrucción de su matrimonio. Raramente se hablan. ¿Sientes lástima? Elena pensó largo rato. No lástima, pero tampoco alegría. Solo,
neutralidad, porque construyeron sus propias prisiones cuando intentaron construir la mía, y ahora viven en ellas. Eso no suena a rencor. No lo es cansancio que por fin se terminó. Después de 6 años de guerra finalmente tengo paz. Hoy, 10 años después de que Elena entrara primera vez a mi oficina, me retiré. 25 años como jueza, miles de casos, muchas victorias, algunas derrotas, pero el caso de Elena es el que más me enorgullece, no porque fuera complejo legalmente, sino porque vi transformación completa. Vi a una mujer rota convertirse en doctora, vi a una víctima convertirse en defensora, vi a una hija distanciada reconectarse con su padre, vi justicia no solo en sala de tribunal, sino en vida vivida completamente. La última vez que vi a Elena fue en mi fiesta de retiro. Llegó con Roberto, con Carmen, ahora de 6 años, y embarazada de su segundo hijo. Jueza Carmen, me saludó con abrazo. Gracias por todo. Gracias a ti, por recordarme por qué hago este trabajo. ¿Y cuál es esa razón? Porque a veces, solo a veces podemos ayudar a alguien a reclamar su vida, y cuando lo hacemos, esa ayuda nunca se queda en una sola persona. Tú ayudaste a Sara, Sara probablemente ayudará a otra, y así sucesivamente. Es el legado. Exacto. Elena me dio un regalo, otra copia de su libro, pero esta era la tercera edición ampliada. ¿Qué agregaste? Un capítulo nuevo, se llama La noche que me raparon y el día que me convertí en doctora. Es mi historia, completa, sin nombres reales de Miguel o Pilar, pero mi historia. ¿Por qué? Porque recibo mensajes semanales de mujeres diciendo, estoy viviendo lo que viviste, cómo saliste, y quiero que tengan respuesta completa, que sepan que se puede sobrevivir, que se puede prosperar, que la humillación intentada puede convertirse en combustible para triunfo. Leí el capítulo esa noche. Era poderoso, honesto, desgarrador y esperanzador al mismo tiempo. El capítulo cerraba de una manera directa, sin adornos, como alguien que ya no necesita convencer a nadie. Si estás leyendo esto y alguien está intentando destruirte por atreverte a ser más de lo que ellos creen que debes ser, escucha esto, no les des el final que quieren para ti, no les regales tu nombre ni tu futuro. A veces la crueldad llega en formas distintas, con humillación, con sabotaje, con miedo, y aún así, la decisión final sigue siendo tuya, pero tú decides si les crees. Yo decidí no creerles, decidí que mi cabeza rapada no me hacía menos doctora, decidí que mi trauma no era mi identidad, decidí que iba a convertir su intento de humillación en mi plataforma de fuerza, y puedes hacer lo mismo. Busca a alguien que te crea de verdad, apóyate en una mano firme y no te quedes sola, porque vales cada segundo de esa lucha, y tu futuro está esperando al otro lado de su crueldad. No lo escribo para quedar bien, lo escribo porque sé lo que es sentirse arrinconada. Y sé que se puede salir. Cerré el libro con lágrimas. Elena tenía razón. Su historia no era solo sobre ella, era sobre cada mujer que ha sido dicho que es demasiado, demasiado educada, demasiado ambiciosa, demasiado exitosa, porque cada vez que una mujer se niega a encogerse, alguien más se da cuenta de que tampoco tiene que hacerlo. Si esta historia te conmovió, compártela, porque en algún lugar hay una mujer siendo rapada metafóricamente o literalmente por atreverse a tener doctorado, carrera o sueños, y necesita escuchar, de alguien que ya pasó por ahí, que no todo termina como le dijeron, como Elena Córdoba lo hizo. Hasta siempre. Jueza Carmen Delgado.